¿Qué sucedería si yo hiciera una serie de pruebas a un mismo suelo, diferentes probetas de un mismo suelo, pero a cada una de estas probetas yo le variara el esfuerzo normal efectivo que le estaría imprimiendo a esta probeta? En el caso de la cajita que habíamos visto anteriormente, en la que hacíamos que un suelo fallara por un plano de falla que nosotros estábamos forzando, al momento de jalar esta caja, nosotros forzamos el plano de falla y aplicamos un esfuerzo normal. Bueno, este esfuerzo normal es al que me refiero yo. ¿Qué sucede si nosotros incrementamos el esfuerzo normal efectivo en diferentes muestras de un mismo suelo? Sucedería lo siguiente. Imaginémonos para los suelos tipo 1, recordemos que son los que no presentan una resistencia pico. Estos suelos tipo 1, recordemos que su mecanismo o su trayectoria de falla en una curva esfuerzo de formación unitaria, pues es más o menos similar a lo que vemos nosotros aquí. Si nosotros a esta muestra le aplicamos un esfuerzo normal superior al que le aplicamos a esta, pues la resistencia que tendríamos nosotros aquí aumentaría. ¿Ok? Nosotros inicialmente a esta probeta le impusimos un esfuerzo normal, vamos a llamarle esfuerzo normal 1 y a esta le vamos a llamar esfuerzo normal 2. Estamos hablando de esfuerzos normales efectivos, ¿no? Eh, bueno, pues conforme yo vaya aumentando este esfuerzo normal, pues también va a ir aumentando la resistencia que va a tener eh, esta muestra de suelo que voy a tener yo. Vaya, estas son tres pruebas diferentes para un mismo suelo. O sea que en cada uno de estos yo tuve que usar una probeta distinta, pero estamos tomando en cuenta que el suelo tiene las mismas características en cada uno de ellos. Esto es lo que sucede en los suelos tipo 1, los que no presentan resistencia pico. Los suelos tipo 2, o sea que sí presentan una resistencia pico, vamos a comenzar aplicando un esfuerzo de confinamiento o un esfuerzo vertical efectivo. ¿Ok? ¿Qué sucedería si yo comienzo a aumentar este esfuerzo vertical efectivo? Sucedería algo similar a esto. ¿Ok? Esfuerzo vertical efectivo número 2. Ahora, veamos nosotros que también en el caso de los suelos tipo 2, la resistencia que tenemos nosotros, tanto la resistencia pico como la resistencia en estado crítico o la resistencia residual, también van aumentando. ¿Ok? Pero llega un momento en el que el esfuerzo vertical efectivo es tan grande que para ciertos valores del esfuerzo vertical efectivo, la resistencia pico desaparece. ¿Ok? Recordemos, estas tres pruebas se le hicieron a tres probetas distintas de un mismo suelo. Vaya, estas otras tres se le hicieron a tres probetas distintas de un mismo suelo también. Entonces, un suelo tipo 2, que su característica principal que habíamos platicado al principio era que eh, presenta una resistencia pico, para ciertos valores grandes de la presión de confinamiento o esfuerzo efectivo, esta resistencia pico desaparece. Hay que tener bien presente que esta resistencia pico está directamente ligada con la dilatancia del suelo. O sea, los suelos que presentan resistencia pico generalmente son suelos que al momento de que se les aplica esfuerzo cortante, su volumen, lejos de disminuir, aumenta, su volumen aumenta, vaya. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos imaginamos un arreglo de suelo como el que vemos aquí nosotros y con un esfuerzo efectivo grande, vamos a ponerle 3 de una vez aquí, que es el que ya no presenta este pico. Bueno, al ser tan grande el esfuerzo vertical efectivo, pues ya se evita que este suelo pues aumente de volumen.
Entonces estamos aplicando esfuerzo cortante, pero ya la misma presión de confinamiento, al ser tan grande, evita que este suelo, al momento de que le aplicamos corte en su superficie de falla, pues aumente. ¿Ok? En pocas palabras, ¿qué efecto tiene incrementar el esfuerzo normal efectivo? Es muy claro, la resistencia del suelo aumenta. De tal forma que si a mí me preguntan cuál es la resistencia al esfuerzo cortante de un suelo, tendría que preguntar, bueno, ¿para qué esfuerzo vertical efectivo? ¿Para qué confinamiento? Si nosotros entendemos a este esfuerzo vertical efectivo como un confinamiento a lo que está abrazando a la muestra, a mayor confinamiento, pues mayor va a ser la resistencia que se tenga en esta muestra de suelo. Y eso lo podemos imaginar muy claramente pensando que agarramos con la mano un puño de arena. Si nosotros pusiéramos un puñito de arena y le aplicáramos una carga, entre más fuerte nosotros apretáramos ese puñito de arena, va a ser más complicado que esa carga penetre dentro de esta arena. Entonces, el efecto básico de incrementar el esfuerzo normal efectivo es que se incrementa la resistencia de este suelo. Ahora, si nos vamos nosotros a un plano de Moore en el que dibujamos esfuerzos cortantes en el eje de las coordenadas y esfuerzos normales en el eje de las abscisas, nosotros veremos, vamos a ver qué sucede con los suelos tipo 1. ¿Okay? Nosotros veremos para suelos tipo 1 que si nosotros le aplicamos una presión de confinamiento, voy a tener una resistencia al esfuerzo cortante. Si aumento yo la presión de confinamiento, también va a aumentar la resistencia al esfuerzo cortante. Si aumento el esfuerzo vertical efectivo, aumentará más mi resistencia al esfuerzo cortante y sucesivamente. ¿Ok? Eh, estos suelos tipo 1, esta línea se le conoce como línea de falla. Cualquier valor del esfuerzo cortante que esté aquí va a ser el esfuerzo máximo que va a tener esa muestra de suelo. Por ejemplo, para este esfuerzo de confinamiento es imposible que yo tenga valores del esfuerzo cortante por encima de esta línea. ¿Ok? Recordemos nosotros que los suelos tipo 1 tienen este comportamiento. Si yo grafico este punto y este punto, estos esfuerzos cortantes y su correspondiente esfuerzo normal, voy a tener este punto, etc. ¿Ok? Ahora, para los suelos tipo 2, si yo grafico este punto y este punto, que serían sus resistencias en estado crítico o sus resistencias residuales, vamos a hablar de las resistencias en estado crítico, que es como el autor del que nos estamos basando, Munibudu, es a lo que hace referencia. Si yo grafico estas resistencias, pues me va a quedar una línea muy similar a esta que tenemos acá arriba. Una línea donde este ángulo que está aquí se le llama ángulo de fricción. ¿Ok? Ese ángulo de fricción es el ángulo de fricción para el estado crítico. Estos tres puntos que vemos aquí, que serían este punto y este punto, pues serían estados críticos. ¿Ok? Este punto y este punto también me representan puntos del esfuerzo en estado crítico. De tal forma que si yo grafico las resistencias al estado crítico, obtengo este ángulo de fricción interna que se le conoce como ángulo de fricción interna para el estado crítico. ¿Ok? Ahora, en muchas ocasiones es importante conocer cuál es la resistencia pico que van a tener cada uno de estos suelos. Si yo grafico la resistencia pico de cada una de estas muestras de suelo, notaré que para una porción de esfuerzos de cierto límite hacia abajo, esta curva ya no es una recta como la vemos aquí, sino una porción muy similar a esto que tenemos aquí. O sea, si yo graficara los puntos o las resistencias pico, yo tendría puntos sobre esta curva, que para cuando ya llego a valores de el esfuerzo vertical efectivo que me provocan que este suelo tenga una falla dúctil, bueno, pues a partir de estos valores, ya de ahí en adelante, si yo sigo haciendo otras curvas más,
pues seguiré teniendo puntos sobre la línea phi en estado crítico. Es muy importante entender también que si yo tengo un suelo en el que yo grafique ya no la línea para estado crítico, sino que este suelo tenga resistencias por debajo del crítico, o sea, resistencias residuales, pues este ángulo de fricción interna sería el ángulo de fricción interna residual. Y lo vamos a poner como el ángulo de fricción interna phi R. Recapitulando, los suelos tipo 1 son suelos que tienen fallas dúctiles como esta. Si yo grafico sus resistencias para cada uno de los confinamientos, conforme voy aumentando el confinamiento, la resistencia va quedando dentro de una línea que se le conoce como línea de falla. Esta línea de falla tiene una ecuación que es tau igual a la tangente de phi. ¿Ok? Esta línea de falla también es tau es igual a la tangente de phi. ¿Ok? Para suelos tipo 2, que son los suelos que presentan picos, si yo graficara en un plano esfuerzo cortante contra esfuerzo normal, que es con el que hacemos los círculos de Moore, si yo graficara sus resistencias en estado crítico, tendría también una línea, la misma línea que tenemos por acá por arriba, que será la línea de falla. Y el ángulo que presenta esta curva con respecto a la horizontal se le conoce como ángulo de fricción interna en estado crítico, φcs. Si yo grafico los picos de estas resistencias, voy a tener ya no una línea recta, sino que voy a tener una línea curva como la vemos aquí. Esto es por efecto de la dilatancia, les decía, o sea, cuando el suelo presenta un cambio de volumen, aumenta el volumen, cuando le aplicamos esfuerzo cortante, pues el suelo va a presentar este comportamiento típico que es por culpa de la dilatancia. Ya cuando el suelo comienza a dejar de presentar este comportamiento dilatante, o sea, cuando el suelo ya presenta un comportamiento típico de una falla dúctil, pues el suelo vuelve otra vez a los puntos que están sobre la línea de falla recta.